Ahora sí, entonces, buenas noches a todas las mamás, papás quizás que están por aquí conectados, conectadas. De verdad que siempre es una alegría hacerlo casi todos los lunes que intentamos reunirnos después de que sacamos una partecita de la traducción de volumen uno y creo que ha sido como bastante atinado poderlo hacer de esa manera porque creo que estamos creciendo al mismo tiempo que se van haciendo las publicaciones, vamos creciendo en ese conocimiento gradual de la filosofía educativa y no sé, he visto que ha sido como de bastante bendición y ayuda para nosotros. Entonces, sé que hoy no va a ser la excepción. Hoy va a estar con nosotras compartiendo esta parte de geografía. Estamos ya en la sección 5 en todo lo que es las asignaturas, digamos que era una de las partes más esperadas por todos, de ver cómo era ese tema de la implementación ya a nivel de las diferentes áreas educativas, geografía, lenguaje. Entonces, espero que esté siendo de bendición para ustedes. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Elsie para que nos comparta, para que nos contagie de todo lo que sé que ella ahora en Semana Santa aprovechó para pulirse mucho más con todo este conocimiento, así que yo creo que va a ser de bastante edificación hoy todo lo que vamos a aprender. Entonces, Elsie, te doy la palabra y aquí está el espacio para ti. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches para todos. Y Mari, claro, aproveché la Semana Santa para leer mucho, realmente para impregnarme como de todas las ideas, no solamente de Charlotte Mason, sino de muchas fuentes que ella citaba, fuentes que ella buscó, fuentes que póstumamente escribieron al respecto, entendiendo que la idea y las ideas que ella comunica permanentemente están ligadas a otras ideas mayores y a otras ideas y a otras ideas, entonces eso se va volviendo un aprendizaje maravilloso cuando uno empieza como a escarbar de dónde lo sacó ella, empezar a entender cómo ella, o sea, ella de dónde hizo esas deducciones tan bellas acerca de las cosas que nos comparte y cómo creó ella su filosofía educativa, que no es nada más que recoger, porque al conocimiento pertenecerle a Dios. Entonces ella lo que hace es recoger todas esas huellas de sabiduría, de conocimiento, primeramente en la palabra de Dios, en las leyes naturales que nos rigen, en la ley moral del Señor y reunir la sabiduría que Dios esparció en muchas personas, creyentes y no creyentes, para llevarnos a nosotros al conocimiento de Dios, que es el conocimiento principal. Entonces, pues es un placer para mí presentarles hoy el tema de geografía. Yo lo había visto, lo había estudiado, nunca había tenido tanto placer en estudiar tantos autores a profundidad y de verdad que ha sido un verdadero deleite y creo que me propuse hacer algo más grande con este tema de geografía porque de verdad que es una revelación a mi pensamiento muy grande con respecto a lo que es la educación y volvemos como que partimos al mismo punto de siempre, qué es lo que nosotros consideramos como educación y cuál es el objetivo que tenemos nosotros con la enseñanza de cada una de las asignaturas. Entonces, bueno, nos encontramos en la época actual con tendencias, ¿no? Con una tendencia en la geografía y creo que hay muchas de nosotras podemos tener o hemos tenido cosas, recuerdos desagradables cuando en la primaria, en la secundaria, veíamos la geografía, ¿cierto? Que no era más que una materia escolar llena de listas, de ciudades, de estados, de nombres extraños que teníamos que memorizar sin significado, sin vida y lo peor de todo, sin interés. ¿Sí? Lo hacíamos completamente mecanizado y para muchos fue un dolor de cabeza o simplemente una memorización que en últimas no lo pudimos conectar con la realidad y en la vida práctica nos aportó muy poco a lo que verdaderamente podría habernos aportado el tema de la geografía. Muchas de ustedes que son mamás tan juiciosas me las imagino con los mapas pulcros, con los mapas así hermosos, con el atlas, haciendo cosas tan impecables, creyendo que esa era la geografía solamente, mapas impresos y repletos de nombres y repletos de cifras, ¿cierto? Esa es la experiencia de muchos de nosotros, a no ser de que hayamos sido interesadas por el tema y hayamos podido ver un poquito más, pero en general, ese es como lo que nosotros tenemos de geografía, esos recuerdos. La tendencia es ver la geografía como un tema ornamental y sin utilidad,
cuando escuchamos decir a muchas familias que esa es una materia de relleno y eso a usted en la vida no le va a servir para nada, que nos han dicho a nosotros o hemos escuchado esas expresiones con los padres que llevan a los niños a la escuela y en últimas llegan a esas conclusiones de no, la geografía a usted no le va a servir para nada en la vida, pero pues la tiene que pasar, la tiene que ganar y la tiene que ver. Algo ornamental, algo que está ahí, algo que no tiene utilidad, no porque el tema no lo amerite o no sea valioso en sí mismo, sino por la forma en que nos fue compartido y nos fue enseñado. Muy pocos tuvieron o tuvimos la oportunidad de tener un buen profesor de geografía, ¿sí? Que nos inspirara y que nos llevara a ver mucho más allá de los simples datos, las simples cifras y los simples mapas. Pocos tuvimos esa inspiración, creo que si alguno lo tuvo, eso habrá marcado la diferencia entre lo general que estamos hablando ahorita. Voy a compartirles mi pantalla. María, ¿me regalas para compartir? Listo, ahí te mandé. Listo. Bueno, ok. Voy a compartir. No sé si ahí sí. Me dice sí, sí, estoy compartiendo, María. Sí, 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 ya se ¿Sí? puede Ok, ver. listo. Entonces, es un tema bien extenso. Es un tema muy bonito y que de verdad el deseo es que pueda calar y darnos una idea diferente de lo que es la geografía y del provecho que nosotros podemos sacarle de manera tan natural, donde no tenemos que ser especialistas, donde no tenemos que tener todos esos atributos que tendría un maestro de escuela en el conocimiento de la geografía, sino que al verlo de manera natural, utilizando las cosas que tenemos en nuestro entorno, podemos enseñar la mejor geografía. Entonces, hoy les presento la geografía en la educación Charlotte Mason. Y bueno, quiero empezar leyéndoles esta bella poesía. Entonces, no sé si algunos lo han visto en algunos libros de geografía viva por ahí, pero es una forma muy linda en la que deseo que seamos inspirados hoy para esta reunión. Entonces dice, Dios los hizo a todos y a todo. Dice, todas las cosas brillantes y hermosas, todas las criaturas grandes y pequeñas, todas las cosas sabias y maravillosas, el buen Dios las hizo todas, cada pequeña flor que se abre, cada pajarito que canta. Él hizo sus colores brillantes, él hizo sus diminutas alas, la montaña de cabeza púrpura, el río que corre, la mañana y la puesta del sol, las estrellas titilantes en lo alto, los árboles altos en el bosque verde, el agradable sol de verano, los frutos maduros en el jardín. Él los hizo todos, él nos dio ojos para verlos y labios para que pudiéramos decir, cuán grande es Dios Todopoderoso, quien ha hecho todas las cosas bien. Entonces, con esto iniciamos nuestro aprendizaje de lo que es hoy la geografía. Bueno, vamos a empezar por el objetivo. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de la geografía? Cuando busco los objetivos, quiero hacer como el paralelo entre lo que hoy se considera como geografía y los objetivos que tenemos hoy a los verdaderos objetivos que nosotros tenemos dentro de una educación Charlotte Mason, donde estamos buscando un fin diferente al que la geografía actual está apuntando, como la cultura actual está apuntando, como el mundo está apuntando. Nosotros apuntamos, digamos que a algo mucho más sublime y mucho más elevado. Y al apuntar mucho más alto, sabemos que los resultados de esto van a ser asimismo mucho más altos. Bueno, ¿qué es entonces la geografía? Dice, es la ciencia que localiza, describe, explica y compara todos los fenómenos geográficos que suceden en la Tierra y la influencia que ellos causan sobre la vida del hombre. El objeto de estudio de la geografía es entender el medio ambiente y la relación de los seres humanos con su medio físico. Este concepto nos lo da la UNESCO en 1950, que esto es lo que rige la educación en las escuelas, en las universidades, en todas lo que tenga que ver con el campo de la geografía. Ahora vamos a mirar el objetivo del estudio de la geografía para nosotros dentro de una educación. Charlotte Mason dice, es poder estimular el pensamiento, el interés y el amor por el razonamiento y por lo tanto desarrollar verdaderamente las facultades mentales del niño.
proporcionar un excelente vínculo de conexión entre el estudio de la historia, de las ciencias naturales, de la geometría, de modo que juega un papel importante en la unión de todo el trabajo escolar en un todo armonioso, siempre que la enseñanza de las otras materias se lleve a cabo sobre las líneas similares. Que ahí es donde hacemos claridad de que estos metodología nuestra va a funcionar en su máximo potencial si nosotros llevamos todas las áreas en unión con esta. Y bueno, Ay, principalmente permiso. Permiso, ¿cómo estás? Mira, es que la plantilla no la estás cambiando. ¿Es así o la vas a cambiar? Pues aquí, La presentación. aquí vamos moviendo la presentación, la voy avanzando. Ah, no, Entonces, no, no se ve. O sea, Es que estamos ya ha cambiado. viendo como cuando está en el PowerPoint, pero sin modo de presentación. ajá, ve extraño. Entonces, espérenme, yo la voy a cerrar Y volverla exacto a y ver. la vuelvo a entrar. Porque, gracias por decir. Disculpa, perdona, ¿verdad? Que haya interrumpido así. Tranquila, ¿no? Antes, muchas gracias. Es que se quedó nada más la primera hoja nada más. Ok, Se quedó. Discúlpame. vamos a volver a compartir a ver qué nos está pasando. Ahí ya ya volvió a aparecer o no, No, Mari? No, se ve igual. A mí aquí ya me parece que volvió. ya. Parece, vamos a ver. ¿Me van diciendo? Está como la pantalla en negro. Dale mover a ver si es que. Porque se ve el cursor. Alcanzo a ver el cursor ahí en el fondo, pero Extraño, ¿no? aparece la. Bueno, vamos a volver aquí a compartir a ver qué pasa. A ver. Ahí volví a intentar. Déjame ver. Sí, me regalan un momentico. Sí, entonces de pronto salgo, María, y vuelvo y entro de... Ah, tienes que ponerle modo presentación, Elsa. Modo presentación para que Ajá. pueda verlo, ¿sí? Quizás Elsie, eso es. yo te sugiero, Elcita, que primero pongas el modo presentación y luego compartas ese modo presentación ya ampliado, ¿sí? Y ahí ya te sale la presentación y la podemos ver. Listo. Bueno, espérame, pues yo voy a hacer aquí esto. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí ya pude hacer nueva presentación. Ajá, exacto. Ahora otra Ahora vez voy. intento. Va poco a poco. Si no me funciona la presentación, toco a pura inspiración aquí con ustedes. Y luego les mandaría la presentación bien organizada. Ahí estoy compartiendo y ya abrí presentación. Trata de darle al lado donde se ven todas las presentaciones a mano izquierda, a ver si tú le Sí. das al cursor y escoge. Ahí Exacto. lo vas Sí, también ese ahí mismo. Perfecto, así vas Mira, a ver, ahí cambiando. le estoy haciendo eso. Ujú, exacto, Se así vio. también podemos verlas. Dale Exacto. F5. Ahí estás en el objetivo del estudio de la geografía. Ok. Yo creo que nos quedamos ahí. Ahí quedamos. Ok, voy entonces a darle desde acá para que no vamos a tener. Bueno, acá íbamos en el objetivo del estudio de la geografía ya para nosotros. Ahí ya se puede ver. Sí. Es poder estimular el pensamiento, listo. Entonces, vemos cómo la unidad de las materias dentro de la metodología es tan importante. Y finalmente, el objetivo de nosotros para el estudio de la geografía es el cultivo de las facultades del alumno, ¿sí? Entonces podemos hacer el comparativo entre los dos objetivos y son totalmente diferentes. Nosotros estamos buscando educar a nuestros niños en una conexión,
¿sí? En una conexión, y el mejor conector, uno de los mejores conectores con la historia es la geografía. No es una materia aislada para enseñar a conocer ciertas cosas físicas, sino que la vemos completamente cohesionada con todo el conocimiento que un ser humano necesita, no solamente el niño, sino todos nosotros, y ver que en la geografía tenemos esa potencialidad tan grande para poder desarrollar las facultades mentales del niño, eso es mucho más y es infinitamente superior a simplemente querer usar la geografía como un medio para medir, para comparar, ¿sí? y para generar de él una ciencia donde se han apartado las humanidades. Eso lo vamos a ver a medida que vamos pasando la presentación y que vamos leyendo cositas que tengo aquí para leer. Bueno, ¿cómo debe ser? ¿Cuál es el problema actual? ¿Cuál es el problema que no permite que la geografía hoy sea presentada de esa manera? Y bueno, encontramos uno de los problemas más tremendos, es el concepto de cultura. ¿Cuál es el concepto de cultura que nosotros tenemos? Que muchas veces es completamente aparte del concepto de cultura que realmente debemos tener. Charles Mason lo decía abiertamente, una persona que se sepa toda la especialidad en matemáticas o es un médico especialista en un tema, pero si esa persona no conoce la historia y no sabe de historia, tengo para decirle que es una persona completamente inculta. ¿Sí? Y uno diría, pero ¿por qué tan raro, cierto? Yo le hacía la pregunta a un amigo hace poco, un amigo de la familia, y le decía que para él que era educación y queriendo como indagar un poco como el concepto de él, y resulta que los conceptos son claros. Una persona entre más especialistas en un tema es considerada mejor educada o con mayor conocimiento. ¿Sí? Dentro de la educación nuestra, dentro de lo que en sí el concepto de la educación, tanto clásica como Charles Mason, nos lleva a una conclusión diferente. Conclusión diferente es que una persona pueda moverse en diferentes temas, en diferentes ámbitos, sacar y poder aplicar lo mejor de su propio conocimiento para servir al mundo con ética, con verdad, siendo una persona honesta, siendo una persona firme, una persona que sabe lo que cree, eso es una persona verdaderamente culta, independiente de las especialidades que tiene. ¿Sí? No es que la especialidad nos va a hacer en sí misma incultos, no, es que podemos especializarnos, pero nunca haber abandonado las humanidades y esa cohesión que nos permitía la geografía y que nos la separaron y nos dejaron puros conocimientos aislados, cuando vamos a ver ahorita, en un ratico, la importancia y la belleza de esa cohesión. Entonces, la especialización y el concepto de cultura han hecho que hoy no se valore la geografía como algo fundamental dentro de la educación. Bueno, vamos a mirar las clases de geografía. Esto tiene una división muy grande. Esto es como en general resaltando lo que yo les quiero dar a conocer con respecto a la geografía y a la división. ¿Cuál es la geografía que a nosotros nos presentaron? Y saber que hay otros tipos de geografía. En la época de Charles Mason y de muchos escritores del pasado, que ahorita vamos a recordar esos libros recomendados que se hicieron ahí dentro de la lectura, que uno fue el de Humboldt, ¿cierto? Que es la de la historia de Humboldt, todo eso que nos presenta, toda esa geografía pictórica, ¿sí? Vamos a ver cómo se ve de diferente. Entonces, nosotros nos presentaron básicamente la geografía física, que es la que estudia los fenómenos naturales que ocurren en la superficie terrestre, ¿sí? Muy poca conexión, solo cuando nos hablaban de población, cuando nos hablaban de ciertas como ciencias demográficas, podíamos tener algo más de humanidades, un poquito, pero basado en datos. ¿Qué características tiene esta geografía? Que es cuantitativa, como la demografía, como la antropología, como la sociología. Todo esto nace posterior a la primera geografía que se vio, que fue la geografía física y la geografía humana, que es en la que quiero hacer el énfasis en esta noche, en este tipo de geografía, vino posterior.
basado en que en las necesidades humanas, ¿cierto? Todos empezaron, el mundo empezó a correr, empezó a crecer la gente, empezaron a haber más poblaciones y se fueron generando esas especialidades, donde ya no tomaban la geografía como un todo, sino que empezó a determinarse a separarse cuantitativamente en distintas carreras, en distintas especialidades. Pero cuando nosotros vamos y miramos los escritos de Charlotte Mason y vamos, ¿qué tienen en común? ¿Qué tiene de diferente esa geografía con la geografía que nos presentan actualmente? Y desde ese tiempo que estamos hablando atrás, ya se veían esbozos de cambios y de cosas que estaban intentando cambiar la geografía, es que esa era la geografía humana. ¿Sí? Era la geografía principal sobre la que se trabajó la metodología. Y esta geografía es muy hermosa porque es la que hace las relaciones entre el medio físico y el ser humano. Entonces ahí ya vemos las humanidades unidas a la geografía. Para la geografía física, y yo no podría decir, no, es que para aprender, digamos, para saber cuál es la población, cómo medirla, cómo hacer todo eso, entonces yo tendría que estudiar demografía, ¿cierto? O tendría que estudiar para comprender al ser humano dentro de las poblaciones humanas, entonces yo tengo que ser socióloga, yo no le puedo enseñar al niño porque no soy especialista, ¿sí? A eso llevan las especialidades, a separarlas y a ponerlas fuera del alcance de las personas comunes como nosotras, ¿sí? Pero existe otro tipo de geografía, que es en el que nosotros principalmente debemos trabajar y la que debemos trabajar con nuestros niños, y es una geografía muy bella porque es una geografía muy hogareña, es una geografía muy humana y que es una geografía verdadera. No podemos decir que la geografía física no existe, no, y que no se necesita. La geografía física también es parte de la geografía que nosotros vamos a manejar y ver. Lo que pasa es que ella va generándose como bloques uno encima del otro, que cuando se llega a la geografía física, los niños ya tienen todos los conceptos previamente concebidos de manera natural, de tal forma de que ya tener un concepto o tener algo, ellos lo van a disfrutar y va a seguir siendo un deleite para ellos. Pero si nosotros nos ponemos a hacer como lo expresaban en unas lecturas que hice, de hacer el aprendizaje rancio, lleno de sinsentido. Solamente el único sentido era decirle al profesor el dato, era decir y mostrar que eso se memorizó, ¿sí? Cuando eso pierde ese sentido, entonces ahí ya no tiene ningún valor educativo. Pero si eso va acompañado de una verdadera geografía, de una geografía humana, entonces todas esas cosas van a llegar a tener sentido. Si nosotros lo miramos, no pasa diferente con las matemáticas, ¿sí? Que vamos construyendo de manera natural, ¿cierto? Ellos van conectando, haciendo sus propias conexiones con lo real, con lo que ellos ven, y cuando ellos llegan ya a la parte más técnica, a la parte ya cuantitativa, donde ellos ya tienen que ejercer, eso ya está entrenado. Por lo tanto, se pueden deleitar y lo pueden hacer con mucho más gozo y algo mucho más duradero, un aprendizaje verdadero. Entonces, al hablar de relaciones, tenemos que entender y recordar que la educación es la ciencia de las relaciones, ¿sí? Entonces, aquí en la geografía humana encontramos esas relaciones. ¿Con qué se relacionan? Con el medio físico. Hablamos de paisajes culturales, de regiones humanas, ecología humana, paisajística, lenguajes, comportamientos de cómo se muestra el ser en distintas regiones, según el clima. O sea, eso es inmenso. Estas son como simplemente pautas para que podamos ver la diferencia de una educación verdadera y cómo nosotros sí podemos hablar a los niños de relaciones. Tal vez yo no le puedo hablar de antropología, pero yo sí le puedo hablar de relaciones. Le puedo hablar cómo se relacionan las personas de la cultura cafetera, porque teníamos un tipo de crianza, un clima, teníamos una estructura física llena de montañas, llena de belleza, llena de sol. Otros podrán hablar de sus relaciones y son relaciones que los niños pueden hacer estando en su propia casa. Entonces ahí es donde viene y parte la educación Charlotte Mason. Podemos hablar de esas relaciones, podemos hablar de los distintos lenguajes que se utilizan, podemos hablar de las lenguas y de los dialectos que vamos usando según las posiciones geográficas que tenemos, y para eso solamente tenemos que tener el interés de indagar, de ver más allá. Y lo más bello, aquí
hay espacio para los libros vivos, para libros que nos hagan soñar, para libros que nos hagan ver esas imágenes pintadas en nuestra mente, que podamos viajar a esos países, a esas historias que vamos a tener a través de nuestros libros vivos, y nos van a ayudar y van a ser nuestros compañeros para ayudarnos a comprender cómo se comportan las personas, cómo es la disposición física, sin estar hablando en este momento de la manera más preciosa y más sublime de cómo podemos enseñarlos a ellos la geografía bíblica, que es una cosa bellísima, cómo Dios se revela a través de todas esas cosas y a través de todas esas cosas bellas que Él nos dejó, nos acercamos a Él y nos dan a conocer su persona. Bueno, porque es una herramienta de cohesión, es una herramienta que nos va a servir para intercalar todas las materias, y es increíble porque yo no había pensado en el alcance que eso tiene, y aquí simplemente les voy a poner el comentario de una persona que estuve leyendo. Dice: creo que los estudios de historia, de ciencias naturales y de lenguas parten naturalmente de la geografía, cuando se enseña y se aprende inteligentemente, como trataré de describir, y en años más maduros caen en sus lugares naturales. Tal vez tal sueño de educación puede seguir siendo un sueño por mucho tiempo, pero puede ayudarnos puede ayudarnos a dar cuenta del valor de la geografía y a considerar su estudio de una manera más grandiosa y racional de lo que comúnmente se ha hecho. Entonces, cuando hablamos nosotros de los objetivos utilitaristas actuales de la educación, nos damos cuenta de que el único objetivo es servirse a sí mismo, ¿no? Es aprender a medir, a contar, es todo este conocimiento para el servicio, para yo poder usarlo, ¿cierto? Bajo un beneficio muy particular. Cuando nosotros nos damos cuenta de que es mucho más elevado y que hay una educación mucho más racional que está diciendo: hombre, déle la oportunidad a la geografía, porque la geografía le va a conectar todo. Va a ser un conector. Usted lo va a exponer naturalmente y él lo va a conectar con la matemática, lo va a conectar con las ciencias, lo va a conectar con la historia, lo va a conectar con la filosofía, lo va a conectar con los lenguajes y lo va a conectar con Dios, ¿sí? Y ahí en todo está la geografía. Y eso es lo que deseamos, poder ver esos conectores ahí y poder echar mano de todas esas herramientas para nosotros enseñarle a los niños y presentarles a los niños una educación completa. En su debido tiempo, todos esos conceptos, todas esas cosas van a empezar a aterrizar y van a coger el lugar. Cuando menos pensemos, pues tenemos una conexión, una red de conexiones listas para que el niño se pueda volver especialista en cualquiera. Entonces, eso es lo que ha despreciado la educación moderna, porque en la búsqueda de ser mejor en algo, de ser competitivo en una sola cosa, entonces segregó todo lo demás, y ahí es donde está el principal error. Bueno, el tema de los primeros años. ¿Cómo enseñar en los primeros años? Entonces, dice, la geografía se puede dividir en geografía del hogar y en geografía del mundo en general. Esas son las divisiones que nosotros vamos a ver. La geografía es la geografía del hogar. Me parece un término tan hermoso porque sencillamente es una mamá, es un papá enseñando la geografía en el patio de su casa, en el parque, en el charquito afuera, en cualquier lugar. Es una geografía que se cuece en la casa. Cuando el niño ve el vapor del agua, cuando del huevito le está saliendo el vapor, cuando él ve la ebullición del agua, cuando mami, ¿dónde está esto? Mami, ¿por qué pasa lo otro? Ahí tenemos todas las herramientas y están basadas en el interés del niño, en entender el principio de que los niños aprenden porque nacieron para eso. Entonces, al ellos tener esa curiosidad natural de conocer, de aprender, nos dan a nosotros todas las herramientas para que aún en el hogar podamos nosotros hacer esas conexiones y ayudarles a comprender la geografía en los primeros años. Dice la geografía del mundo en general, el conocimiento del hogar debe obtenerse por observación directa. ¿Sí? El niño ve las cosas, el niño ve cuando llueve, el niño ve cuando sale el arco iris, el niño ve las montañas desde su ventana, y el resto del mundo a través de la imaginación asistida por la información.
¿Cuál es la información que nosotros tenemos y qué les acercamos a ellos? Los libros vivos, todas estas historias maravillosas que tenemos y el conocimiento propio de los padres, ¿sí? Pero viene como una consecuencia. El resto ya se lo vamos nosotros a contar, se lo vamos a pintar en la mente, lo vamos a hacer hermoso. Vamos a poder utilizar los libros que tenemos como compañeros de viaje para ver todas esas cosas dentro de la enseñanza de la geografía, perdón. Bueno, tenemos aquí las ideas adquiridas por observación directa forman una base para imaginar aquellas cosas que son distantes y desconocidas. Entonces, si ven, hay una base de donde siempre se parte, perdón, de donde siempre tenemos que partir. ¿Qué les pasó y qué le pasó a la educación moderna y qué nos pasó a nosotros? Que esas bases nos las quitaron en la matemática, en la historia, en las ciencias, y luego nos pusieron a construir sobre un vacío. Y desde ahí ya no hay deleite porque ya no hay una comprensión lógica de las cosas. Permítame un momentico que me dio tos. Voy a desactivar el audio. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Bueno, y vemos que las definiciones van viniendo posteriores a la experiencia. Entonces, arrancamos los primeros años con una geografía hogareña, vamos aumentando y luego vienen las definiciones. Por último, vamos a estar ya muy familiarizados con la geografía física, sobre la cual ya podemos montar muchos aprendizajes y no va a ser ningún problema para los niños y no va a ser ninguna carga para ellos. Bueno, vamos a ver aquí, ya vimos los primeros años. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de mapas, que es una de las inquietudes más grandes. Y uno piensa que es muy parecido el tema de mapas como nosotros lo vimos en la escolaridad. A nosotros nos ponían el atlas, creo que todas nos familiarizamos con él, donde simplemente estaban los mapas perfectos y es más, donde el atlas era nuevo, uno no lo podía ni tocar porque lo regañaban, de que fuera de pronto a dañar el atlas, que no lo fuera a abrir mucho porque se dañaba. Y bueno, son herramientas que nos pueden servir. Pero los mapas dentro de la educación Charlotte Mason van mucho más allá. Incluyen una cantidad de aprendizajes como, digamos, la ejecución perfecta, como poder trabajar la pulcritud, como poder trabajar la precisión cuando los niños están haciendo sus propios mapas. Tantas cosas que hay detrás de simplemente un mapa. Y voy a mostrarles acá una frase que se van a encontrar en la lectura que dice: el niño que no capta las ideas de un mapa no tiene conocimiento de geografía, porque los mapas contienen ideas. Lo que pasa es que tenemos que mirar cuáles mapas. Un mapa bien presentado, tenemos mapas grandes de pared y eso no nos debería faltar a nosotros. Además de los recursos que tenemos con libros y todas estas cosas, los verdaderos mapas que se han ido generando a través de los cuentos de historias. Miren cómo se van armando. Estamos viendo un libro de geografía donde estamos viendo una parte, digamos, Europa, si es que lo estamos estudiando. Entonces el niño ya empieza a generarse una idea de cómo eran los montes, de cómo era el clima, de cómo eran todas esas cosas. Ya luego, cuando él empieza a delinear un mapa, él ya está pintando las ideas que él ha conocido. Entonces, no podemos hablar de que simplemente una tarea de que hay que hacer un mapa y lo único que hacía uno era calcar. Aquí es mucho más allá. Y si un niño ve un mapa y no lee ese mapa, sino tiene y no obtiene de él ideas verdaderas, por más que ese niño se sepa todos los datos, podemos decir que ese niño no tiene conocimiento de geografía, ¿sí? Porque él no sabe por qué está puesto ahí,
¿Para qué? ¿Cuál es la diferencia que hay en un lugar en otro? ¿Cómo cambian las relaciones de las personas? ¿Cómo las épocas han hecho que ciertos ríos ya no estén? ¿Cómo, o sea, la geografía no es solamente datos y solamente un croquis? ¿Sí? Que eso fue lo que estuvo la vida de nosotros llenas de croquis sin sentido. ¿Sí? Los croquis no son malos, lo malo es el sinsentido. ¿Cómo debe ser una verdadera geografía? Debe ser deducible. A mí me encantó porque en esa palabra ya lo dice todo. El niño debe verlo y debe ser capaz de deducirlo. Él no tiene que adivinarlo, él no tiene que memorizarlo, él no tiene que hacer esas cosas. Él debe deducir qué es lo que está diciendo ese mapa, qué le está hablando ese mapa con el que él está familiarizado. Si estamos hablando de un verdadero mapa. Y aquí hablamos de la construcción. Espérate que escribí mal acá. De la construcción de hecho sobre hecho, que era lo que estábamos hablando ahorita. Empezamos con nuestra casa. Podemos mirar un plano de la casa, ahí estamos trabajando geografía, estamos trabajando principios de matemáticas, luego podemos hacer un plano del barrio, podemos hacer medidas de aquí hasta allá, podemos utilizar la brújula, ¿cierto? Podemos empezar a hacer, podemos hacer los ejemplos de un rito, de un arroyo, de una montaña cuando hay lluvia y estamos en el campo, podemos mostrarle un paisaje, darle a ver las montañas, el nevado que nosotros tenemos aquí que lo podemos ver, podemos hablar del sistema del clima en lo natural y eso son construcciones de hecho sobre hecho. Claro que digo yo que de hecho nosotros ya hacemos eso, o sea, cualquier mamá comprometida con su niño, aunque no sea una educadora consciente, hace eso. Cuando el niño pregunta qué es la montaña, qué es esto, ella no se está dando cuenta de lo que está haciendo. ¿Cuál es la ventaja de nosotros? Que como nosotros sí sabemos lo que hacemos, pues nos podemos volver intencionales y eso nos va a llevar a llegar mucho más lejos que simplemente la pregunta solamente del niño, de responderle ya, sino que podemos mucho más allá. Yo tengo aquí un ejemplo que les quería leer de un niño, una conversacioncita pequeña, ¿sí? Que quiero compartirles. Dice, la lluvia cae, ¿cierto? Nos asomamos, vemos, uy, sí, la lluvia cae. El niño va a preguntar, ¿por qué cae? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó allí? ¿Sí? Podemos utilizar ilustraciones de cosas para poderle resolver esas preguntas. El vapor trata de elevarse en el aire, cuando ellos ven el vapor, eso nos va a dar una oportunidad y ahí es donde nosotros podemos señalar la belleza y la perfección del firmamento, de las cosas que Dios hizo en la naturaleza. O sea, tenemos todo servido en bandeja de plata solo si somos conscientes y si nos preocupamos por conocer verdaderamente la potencialidad del niño, la capacidad que Dios le dio y el deseo que Dios tiene de ser conocido a través de todas estas herramientas que nos dejó cuando nos dicen consideren los lirios del campo, miren las montañas, miren el sistema climático, ¿sí? Cuando consideramos esas cosas sabemos que hay un Dios que se quiere dar a conocer, que quiere compartir su inteligencia, que quiere compartir su verdad y que nos la deja ahí solamente para que nosotros preguntemos, inquiramos, busquemos y de una vez podamos dejar esa herencia, ese conocimiento a nuestros niños. Bueno, por acá sigue, que debe ser deducido. Y bueno, de mapas hay mucho que hablar, o sea, si podemos hablar de mapas, podemos hablar de murales, podemos croquis, dibujos, tenemos que tener un mapa del distrito, es fundamental tener un mapa donde ellos viven, donde ellos están. ¿Cómo se comienza con los mapas? Pues empezamos haciendo ¿cómo se llama? Con cajitas de arena, vamos dibujando, podemos coger una pizarra, empezamos nosotros también a bosquejear, invitándolos a ellos a imitar esas formas, pero que esas formas no sean desconocidas, que cuando nosotros miremos aquí un límite o cualquier cosa podemos decir, mira, esas montañas que están allá son esas que aparecen aquí, ¿sí? Que haya una relación. Y mapas, el tema de mapas es inmenso, de hecho todos son inmensos, pero digamos que la lectura nos está ofreciendo esa invitación a que indaguemos más, a que busquemos mucho más dentro de los volúmenes
dentro de las lecturas adicionales que hay, que seamos diligentes con ese conocimiento, porque realmente nos estamos perdiendo de mucho. Quiero poner aquí una frase para terminar en esta presentación, que es: la geografía nos enseña que el trabajo del hombre no debe hacerse solo porque es lo mejor para él, sino que es parte de un esquema de trabajo donde todos trabajan para beneficio de todos. Estamos hablando de la diferencia entre una geografía utilitarista y una verdadera geografía que trabaja, ¿cierto? ¿Para qué? Para el beneficio de todos, para el bien de la cultura, para el bien de lo que realmente nosotros tenemos que formar en nuestros niños. Yo quiero mostrarles, voy a dejar de compartir aquí y quiero leerles algunos fragmentos de cosas que tomé que me parecen muy, muy importantes, sobre las cuales quiero resaltar y que queden esas ideas bien, bien fijitas en su mente, ¿sí? Entonces quiero hablar, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la verdadera cultura? Y ese concepto para mí fue maravilloso. ¿Cómo de verdad podemos decir que un niño es culto? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Eso lo tenemos que tener muy claro. Sea que eduquemos a los niños en casa, en el colegio, con la metodología de Charles Mason, o que lo eduquemos con alguna otra. Nosotros tenemos que saber todos esos conceptos. Entonces miremos este de cultura. Dice: si encuentro un hombre con dominio de sus propios poderes, con una inteligencia abierta, con intereses fuera de su propia personalidad y de su propio departamento particular, con un sentimiento por el pasado histórico, con un amor por las formas del arte y con altos objetivos en la vida, reconozco en tal hombre el verdadero hábito mental ético, y yo lo llamaría que es un hombre de cultura. Eso es lo que Charles Mason y las personas que formaron y ayudaron a engranar y engrandecer la metodología piensan el concepto de cultura. Si nosotros aplicamos la geografía acá, pues vamos a ver que nosotros necesitamos la geografía, pero también necesitamos la historia y también necesitamos la matemática y también necesitamos las artes, y nuestros niños van a poder cumplir estos objetivos, que es tener dominio sobre sus propios poderes, tener un dominio propio, tener una inteligencia abierta, intereses fuera de su propia personalidad. Tengo interés en el arte, tengo interés en la geografía, me duele, entiendo todo lo que es la geografía llevada a la ecología, puedo entender todas esas cosas, aunque yo me dedique sencillamente a ser un labrador de la madera, ¿sí? Entonces eso es lo que lleva a una persona a ser ética y a ser verdaderamente culta. ¿Por qué las generaciones que tenemos hoy carecen de esa cultura? Porque separaron la humanidad incluso de la geografía, la dividieron en dos, las especialidades, y la geografía humana la pasaron al olvido. ¿Sí? Las relaciones naturales, las relaciones donde el hombre aparece, donde las historias vivas se pierden, desconectaron al ser humano de su realidad y de lo que es verdaderamente. Y si nosotros desconectamos al hombre de su humanidad, no vamos a tener una sociedad ética ni niños éticos. Al contrario, se van a ir al otro lado donde solo existe el beneficio propio. En cuanto a las especializaciones, podemos decir que todo conocimiento es uno. Está el niño en un colegio o está ya un joven en una universidad y le dicen, sí, uno debe saber de todo y debe ser culto y esto, pero su profesor, su maestro, está completamente apasionado por las artes. Digamos que ese niño está estudiando artes, ¿sí? Entonces, para ese señor todo es arte. Él lo que les va a manifestar y les va a decir es que el arte lo es todo, que eso es todo lo que existe, que si tú eres artista tú no necesitas ningún otro conocimiento, tú no necesitas nada. Y el joven aprendiz, inspirado por su maestro, empieza a tener la misma mentalidad, ¿sí? Que aunque él sepa vagamente que todo conocimiento es uno, la especialización extrema va a ocultar el hecho. Ese hecho se lo va a ocultar a las mentes de los muchachos jóvenes. Entonces, podemos especializarnos, no hay ningún problema con la especialización, podemos ser expertos en geografía física, pero nunca podemos arrancarle las humanidades. La mejor manera de mantener las humanidades es nosotros saberlas. Cuando nosotros estudiamos Génesis 1, encontramos una geografía humana donde hay un Dios
que está creando al ser humano, donde tiene un propósito, donde es hermoso lo que él quiere hacer, la perfección con la que lo hace. ¿Sí? Vemos tantas cosas que son tan bellas que a nosotros nos quitaron, no nos dieron la oportunidad. Nosotros podemos tener esa oportunidad ahora. Bueno, con respecto al valor educativo que tiene la geografía, podemos decir que una frase que escribió la señora Enriqueta Busch y dice, la magnitud del valor educativo se dará cuenta cuando los maestros entiendan y le van a sacar el mayor provecho cuando los maestros entiendan que es un tema que desarrolla la capacidad del niño en muchas direcciones diferentes, en lugar de seguir una línea especial y hace que la mente sea más receptiva de las nuevas ideas y en muy variados campos del conocimiento. Entonces, miren la diferencia entre la otra educación y esta educación, ¿sí? No estamos buscando ser especialistas, no queremos ni que el niño se vuelva especialista en demografía, tampoco lo podríamos enseñar nosotras, pero sí podemos aprovechar que la geografía le va a abrir la mente al niño en muchas direcciones, en diferentes campos del conocimiento. Por lo tanto, eso sí nos aporta a nosotros valor educativo, nos aporta cultura, nos aporta ética. Y el niño en su momento, cuando él se quiera especializar, lo va a poder hacer y construir sobre esa particularidad sin haber desechado todo lo demás. Exactamente cómo imitará la letra de su maestro, así seguirá su inclinación manifiesta. De ahí las personas que educan a nuestros niños, con quién las está inspirando en las escuelas, o si yo estoy delegando, ¿qué les están inspirando a nuestros niños? ¿Sí? Si está estudiando latín y resulta que el profesor de latín solo considera que educación y cultura es solo el que sabe latín, entonces el niño va a querer imitar esos conceptos. Y eso es lo que hemos ido imitando de generación en generación y ya prácticamente la geografía es costura, como lo llaman en los colegios, eso es costura, eso no se necesita para nada. ¿Sí? Por lo tanto, nos estamos perdiendo de un gran conocimiento y de ser personas verdaderamente educadas y verdaderamente cultas. Cuando hablamos de la división, podemos hablar este texto que tomé de un libro muy lindo de Geografía Viva, que dice, el primer trabajo, pues, es la instrucción geográfica. Es estudiar esa pequeña parte de la superficie terrestre que se encuentra justo en nuestras puertas. Alrededor hay ilustraciones de lagos, ríos, tierras altas, tierras bajas y valles. Estas formas deben ser realmente observadas por el niño, obtener imágenes mentales a fin de que pueda construir en su mente otras imágenes mentales de formas similares invisibles. Cuando los niños están leyendo un libro de aventuras, están leyendo un libro de viajes, de expediciones, esa geografía hogareña que nosotros le presentamos les permite a ellos imaginar esas otras cosas. Si nosotros prescindimos a los niños de esas cosas cuando ellos más grandes lean los libros, no tienen esas imágenes, les va a dar pereza, no van a querer porque no tienen cómo construir ese conocimiento. Dice, la colina que sube cada día puede ir apelando a su imaginación, representar a ellos los elevados montes de los Alpes. A partir de la pradera o del trozo de tierra llana, cerca de la puerta se puede desarrollar una noción de llanura y una pradera. El riachuelo que pasa frente a la puerta de la escuela o incluso el formado por el chubasco repentino puede que le hable al niño de un río como el Mississippi, del Amazonas, ríos grandes o ríos que nosotros tenemos en nuestras regiones. De manera similar, la idea de mar u océano puede deducirse de un estanque o un lago. Entonces, miren qué maravilla de geografía. Yo sé que cada uno de ustedes se sentiría feliz de poder ofrecer a sus hijos ese aprendizaje tan lindo, donde primeramente nosotros somos como los más bendecidos al poder mostrar tanta belleza a nuestros niños. No sé si tengamos algunas preguntas, María. O quieres que cierre. Hay dos cosas muy maravillosas que quería compartirles, que son unas lecturas, pero podríamos hablar. Quise profundizar en el libro de Bogotá al Atlántico, que en el libro lo citan, ¿sí?
y comprobar por qué ese es un libro vivo, porque ese sí es una verdadera geografía humana, y cómo establecer la diferencia entre esos libros y otros libros, y es viendo lo que ellos contienen, la clase de libros que son y a lo que ellos le apuntan, ¿sí? Personas apasionadas, personas que aman el aprendizaje, que tienen una relación completa de lo que es la geografía y que han llegado poco a poco a esos particulares sin perder la esencia de todo lo demás. Y también mirar lo del Brevario del Nuevo Mundo, que también está recomendado allí, y probarles a ustedes el por qué esos libros hay que leerlos, ¿cierto? Los podemos comprar, se pueden conseguir o se pueden imprimir, pero de verdad que son una joya para los que, sobre todo que estamos aquí en Colombia, lo del tema de Bogotá al Atlántico para conocer. Voy a compartirles pantalla y les dejo aquí leer un pedacito. Cositas. Solo una paginita me dicen, sí, ahí sí se está bien. A ver, yo pongo esto. ¿No? Sí, ahí se ve. Sí, bueno. María, esta es la última página de Bogotá al Atlántico. Y quiero ver la carga, mostrarles un poquito, solo una paginita, la carga de belleza que trae ese libro. Poder saber cuánta poesía geográfica nosotros podemos encontrar. La poesía está ligada a la geografía, hay gente amante y ha escrito cosas bellísimas acerca de la geografía. Incluso en la Biblia nosotros encontramos todas esas cosas que exaltan la creación de Dios. Entonces les leo aquí, dice, el mar tranquilo apenas sacudía sus inmensas ondas sobre las cuales, como la cuna de un niño, se mecía la nave que nos llevaba. El sol naciente reverberaba sobre las aguas con aquel grato iremolar del Di Leonde de que hablaba el poeta Florentino. Entonces allá podemos llegar hasta Florentino, a ver qué era lo que Florentino quería decirnos, como cita a esos personajes tan maravillosos. En cada pliegue menudo de la ola inmensa se reflejaba una aurora. El viento nos refrescaba el rostro y traía la esperanza a nuestro espíritu. Las paletas de las ruedas golpeaban con persistente esfuerzo las salinas ondas. A cada embate de la quilla se quebraban las aguas en cascadas de blancas, irisadas espumas que saltaban a lo alto y mojaban la cubierta. El horizonte parecía ensancharse y crecer a cada instante a medida que el sol lo iluminaba y que el azul del cielo se perdían las blancas nubes que habían dejado olvidadas la noche. Y el pálido azul del infinito redondeaba su combo bajo el cual flotaba el barco como un punto perdido en el espacio. Entonces, nosotros miramos eso y decimos, qué belleza. Eso es una geografía viva. Miren el lenguaje, miren la calidad de las palabras, miren a quién cita. ¿Cómo puede pintar? Si ustedes miran eso en este momento, cierran los ojos, pueden imaginarse y ver en su mente todo lo que él está describiendo. Esa es la verdadera geografía, ¿sí? Como nos lo está presentando acá. Él era un especialista en geografía humana, también en geografía física, pero él trabajó y le dio de los últimos toques que ha podido tener la geografía, que muchos de ahora ya perdieron, ¿cierto? Porque tal vez sus libros no sean tan vendidos porque no tienen tantos datos. Sin embargo, está lleno de datos, está lleno de cómo viven las poblaciones por donde les pasaba, demasiada humanidad, demasiado conocimiento y demasiada belleza para que nuestros niños puedan de verdad apasionarse y amar la geografía. Quiero mostrarles también acá, bueno, dejé de compartir. Y para terminar, lo del brevario. Esta lectura es bellísima. Ya se los voy a poner. Esta del brevario. Del Nuevo Mundo es leer unos pedacitos nada más de cómo el proyecto Humboldt, que es el que saca este libro, miren y comparen esta belleza de lo que ellos citan, que hacen en ese libro, cuál es el objetivo, y vamos a ver un resumen pequeñito de todo lo que yo les hablé ahorita, ¿sí? Entonces, dice, María, ¿tú quieres leernos o alguien que quiera leernos? Vamos a leer partecitas, no vamos a leer todo. ¿Ves bien ahí, María? Si quieres ayudarme o alguien más para no leer yo. No estás compartiendo pantalla. Ahí no aparezco compartiendo. Bueno, voy a volver. Bueno, compartir.
Creo que ahí, María, ya. Sí, ahí se ve, si le quitas un poquito el zoom, creo que se ve todo o es hasta Todo. algún puntito de ahí. Ahí Bueno, ves bien. sí, bueno, entonces yo leo pues aquí desde donde dice el proyecto Humboldt. Vamos a leer partecitas, sí, partecitas, para que puedan ellas y podamos todos nosotros como degustar y que nos llevemos algo, decir, ahora sí entiendo que es un libro vivo de geografía, ahora sí entiendo que tienen objetivos diferentes a lo que nosotros pudimos ver y encontrar en lo que nosotros conocemos como la enseñanza de la geografía. Dale, María. Bueno, a ver, ahí dice, empiezo desde el principio, entonces dice, el proyecto de Humboldt era darle la vuelta al mundo, nada más adecuado para quien en sus libros pretendió abarcar el cosmos y muy poco escapó a su curiosidad o sabiduría. Es un error pensar que como no pudo alcanzar tanto, tuvo que conformarse apenas con el continente americano. Sus páginas sobre América siguen siendo un proyecto descomunal, por lo que visitó en 5 años él que de niño parecía un alfeñique y por lo que estudió para que el mundo conociera mejor. Así en sus muchísimos libros, si habla de los llanos de Venezuela, aparecen las pampas argentinas, las estepas de Europa Central y cuanto evoque regiones planas, como de la misma manera una consideración acerca de la corta memoria de los colonos americanos lo hace pensar en el remotísimo recuerdo de chinos y japoneses para quienes cosas de 1000 años de vida parecen novedades. Bueno, dice Digo, acá, dale, ven, yo cojo otra partecita. Entonces, mira lo lindo o miremos lo bonito, cómo él abarca un todo. O sea, tanta sabiduría y tanto conocimiento lo llevaba a hacer las relaciones entre los distintos países, entre las distintas regiones, y todo lo hizo por el amor que él tenía y veía la conexión que existía entre uno y otro. Vamos a mirar aquí, dice, la configuración geológica de los volcanes. Dice, hace pensar que el remotísimo recuerdo de los chinos y japoneses para quienes cosas de 1000 años de vida parecen novedades. La configuración geológica de los volcanes andinos, el consumo de cereales en México, en el Caribe, lo impulsaron a hablar de las rocas de cualquier lugar del planeta y a comparar alturas y profundidades, al fijarse en lo que come la humanidad. Entonces ahí queda clarísimo, clarísimo, y si la leemos toda, podemos decir, este es el resumen de lo que hablamos ahorita, de cuál es la geografía humana, esto es pura geografía humana, y donde saca, qué consumen, qué comen, las profundidades, las rocas, y eso todo lo hizo con pura observación. Si nosotros salimos, ¿quién no tiene rocas afuera en la calle, en el campo? ¿Quién no tiene y qué niño no se hace esas preguntas? Que el niño no hace las relaciones cuando ve otro amiguito, otra persona, ay mami, ¿cómo es en Argentina? Y allá hace tal cosa, y allá pasa esto, allá cae nieve, allá. Eso todo es geografía, ¿sí? Y nos valemos de libros como estos para que nos ayuden a desarrollar o sea, ya más organizadamente y a crear y abrir esa curiosidad natural que tienen los niños por el aprendizaje. Entonces, es larguita la introducción, pero es muy, muy hermosa. O sea, como dicen y cómo él expresa lo que verdaderamente es algo vivo y cómo nosotros podemos llegar a mirar la diferencia entre esto y un atlas, sin decir que el atlas no nos sirve como un dato, pero podemos ver cómo nuestros niños sí podrían tener una mejor educación tomándola y haciendo esos conectores y a través de la geografía. Entonces, no sé, Mari, si ya aquí terminamos. Hay muchas más cosas que quisiera compartirles, pero sé que el tiempo no nos da. Y quisiera, pues, no sé, María, si preguntas o... sí, antes de darle la palabra a Gaby que alzó la mano, voy a compartir una preguntita que hizo Liana acá, que es un poquito más práctica, sobre el libro de geografía elemental, que básicamente es un libro que se recomienda leer en los 2 primeros años, más que todo, pero dice, tengo una pregunta. Cuando uso el libro de geografía elemental y digamos voy por el tema del axis, los hemisferios, ¿es necesario complementarlos con un libro vivo? Porque algunos dicen que basta el libro para año 1. Bueno, esa es una pregunta
que digamos que la geografía de los primeros años es una geografía que al principio es muy así igualito como la estudio de la naturaleza. Es una geografía física elemental. Entonces, digamos que más que complementarlo con un libro vivo, yo lo complementaría con la vida real, ¿no? Como un ejercicio que para el niño fuese visiblemente fácil, y yo creo que ahí mismo en el libro también ella hace, creo que, si no me equivoco, ustedes me corrigen porque tengo rato que no leo esas primeras páginas con Daniel, que ya está más avanzadito, pero yo creo que hablan como el ejercicio de una naranja o algo así que gira, y entonces ahí se le va mostrando al niño. Entonces, más que un libro vivo para ese tipo de ejercicios que explican la geografía física, son precisamente ese acercamiento a la vida real que lo ayuda a él a visualizar de una manera como más concreta ese tema de la geografía física. Claro que en este caso, como decía Elsa, y como es la base de toda la filosofía educativa en los primeros años, nosotros no vamos entonces ahora con el niño a durar 2, 3, 4 semanas en el Axis, porque hay que perfeccionar el conocimiento del Axis. No, es simplemente que estamos acercando al niño a esa geografía física elemental, y entonces nosotros vamos, como ellos se van acercando a esos conocimientos, y luego, más adelante, ellos van hallando esas definiciones ya más concretas, ya como en esos conocimientos más formales que empiezan a partir de los años, a partir de los 10 años, que ya es como el grupo 2, los años 4, 5 y 6 en adelante. Entonces, eso sería como la respuesta que le daría a Eliana. Y bueno, voy a darle a Gaby la voz, que hace rato estaba alzando su manito virtual. Mari. ¿Qué nos querías decir? Mari. Gaby. No sé, ahora sí. Ok, no, bueno, no sé si quiere comentar Elsa, creo que algo quiere lo que está compartiendo. Sí, Gaby, dame un momentico y para cerrar aquí este tema, que Mari lo respondió muy bien. Solo quiero como adicionar de que el libro de geografía elemental es un libro vivo en sí mismo, ¿sí? Simplemente es que de nuestras lecturas que nosotros estamos haciendo, de cualquier tipo, cuando nosotros somos conscientes, es muy fácil conectar la geografía. Recuerden, es elemental, es natural para los primeros años. Este libro también es muy bonito, que se lo recomienda Blesay, que es en geografía para los grados primeros, y es como las ideas que le dan a la mamá, ¿cierto? Nos enseña aquí el profesor y nos muestra, por ejemplo, acá, las cosas básicas, muy parecido a geografía elemental, y nos ayuda a tener unos ejercicios orales y cómo irlos guiando. Esto es más para nosotros, ¿cierto? Está lleno de poesía, está lleno de ilustraciones hermosas. Por ejemplo, acá, cómo mostrar la dirección del sol. Está llena de historias, de cuentos que en sí mismos funcionan como un libro vivo y que son detonantes de la curiosidad del niño para nosotros salir a la práctica a enseñar esas cosas. Simplemente les abre la curiosidad, que ese es uno de los objetivos de los libros vivos en sí mismos. Cuando miramos el de Charlotte Mason, vemos la poesía de ese libro es preciosísima. Eso es un libro vivo. Entonces, no es necesario complementarlo ni profundizar tantos, porque van en construcción. El niño, recuerden, toma lo que necesita ahorita, y como posteriormente vamos a verlos nuevamente, ellos van a seguir construyendo por ellos mismos. Eso quería complementar. Dale, Gaby. Gracias. Igual, o sea, complementar, ¿no? O sea, que recordemos que los 20 principios en el último, Charlotte Mason nos invita a no hacer ninguna separación, ¿no? Entonces, esto incluye lo que Elsa nos comentaba, ¿no? O sea, la geografía va a conectar con matemáticas, con historia, con ciencias, con los paseos a la naturaleza. Entonces, y otro punto que me gustaría que las mamás descansemos, ¿no? Porque a veces como que nos concentramos mucho en querer enseñarles muchas cosas y qué libros, pero si no parte del interés del niño, también va a ser difícil, como dice el dicho, ni los zapatos entran a la fuerza, ¿no? Entonces, algo que podemos utilizar es el interés del niño, como dice Elsa, ¿no? Cuando sale y ve las rocas que están a su alrededor, cuando ve
los charcos que se le figuran un lago. Yo en la tertulia pasada les comentaba, ¿no? Que a partir de la observación que hicieron ellos en una alberca, ellos lo relacionaron con los huracanes y realmente así era, ¿no? O sea, estaban haciendo un mini huracán en la piscina. Entonces, hay muchas cosas que son ciencias, que son geografía, que realmente lo podemos conectar con lo que el niño está viviendo, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser un índice que llevar o que tachar, ¿no? Entonces, digo, podemos descansar en eso. Y en cuanto a los libros vivos, a lo mejor no hay un libro exclusivo vivo de geografía, ¿no? O sea, yo tengo muy presente, a nosotros nos han gustado mucho estos libros de la serie de Héroes Cristianos de Ayer y Hoy, y nos ha servido muchísimo, pero muchísimo para aterrizar lo que es la geografía, ¿no? Porque es de dónde viene el misionero, de qué país era, qué costumbres tenía, qué vestimentas usaba, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estamos leyendo el de Gladys Aylward, que ella es de Inglaterra y se fue a China y cuenta toda la travesía que pasó, viajó por barco y se embarcó en La Haya, que está en Holanda, y luego se fue a Siberia, y lo que pasó en Siberia, el frío, el hambre que pasó. Entonces, todo eso realmente viene como que a hacer clic en la cabeza del niño. Y, por ejemplo, algo que yo siempre les recomiendo a las mamás es que tengan el globo terráqueo. De hecho, si se fijan, acá está arribita, es una herramienta que nosotros tenemos, que los usan los niños muchísimo, porque les ayuda a ver y a manipular. Al estarle dando vueltas, por ejemplo, ven la rotación, ven la inclinación de la Tierra. Por ejemplo, cuando está con la luz, a contraluz, y ven que por el grado que tiene la Tierra, en un lado se refleja más la luz y en otro no. Entonces ellos pudieron así entender mejor por qué en un hemisferio es primavera y en otro es invierno, ¿no? Así. Entonces, esa parte manipulativa también lo necesitan los niños, ¿no? O sea, un globo terráqueo siempre es una muy buena herramienta, ¿no? Es lo que a mí me gustaría compartir. Muchas gracias, Gaby. Sí, realmente son los mapas. Son los mapas, cómo nosotros podemos empezar a construir croquis, o sea, desde pequeñito, desde el entorno, desde lo natural, vamos construyendo, y ellos deben estar rodeados de mapas, pero no de los mapas que solo para pintar ahí en la pared, sino mapas que sean útiles, que ellos aprendan a leer, que aprendan a degustar, pero no los van a degustar si ellos no están familiarizados con ellos, con qué es un río, con qué es una montaña, con qué es un límite, con qué cosas que son tan básicas que nosotros en la casa podemos dar esos conceptos naturales y sobre ellos construyen hasta que lleguemos a los mapas donde ya se puedan ver claramente los macizos, todas las regiones montañosas. Yo recuerdo que nosotros hicimos en uno de una Copa América, hicimos muchísimas cosas, pero una de las que hicimos fue construir el mapa, ¿sí? Y pusimos con plastilina, hicimos todas las formaciones, mostramos las cordilleras, mira la cordillera, nosotros tenemos una cordillera aquí cerquita, construimos todo eso. Y de esas cosas que ellos vieron se fueron construyendo todo lo que era Sudamérica. Encontramos el clima, el relieve, cómo eran las personas de diferentes, cómo hablaban cuando los entrevistaban. Entonces se conectaban con los lenguajes, con todas esas cosas, incluso con la fauna. Que veíamos que en cada país, cuando hay un campeonato en cierto país, sacan una mascota. Generalmente esas mascotas son la fauna que es característica de esa ciudad. Entonces miren que es una cuestión de creatividad, es una cuestión de lo que dice Gaby, de utilizar las cosas naturales. Esos libros de misioneros, Gaby, son espectaculares para enseñar geografía. Aparte que están llenos de lo que estamos hablando, están llenos de humanidades, están llenos de historias reales, de personajes y que nos van a llevar a hacer una reflexión verdaderamente ética y bíblica de las decisiones que tomaron, a los lugares que llegaron, cómo eran las costumbres cuando ellos eran tan diferentes, su vestido, la alimentación. Entonces, eso es una geografía viva. Podemos decir que todos esos libros de misiones son geografías vivas para nosotros.
¿sí? Y ya luego, si necesitamos ubicación en un mapa, entonces vamos acá, y realmente no necesitamos en las primeras etapas generalmente ir a buscar a Google para mostrarle el sitio al niño, ¿sí? Sino que permitamos que el niño haga sus imágenes, que el niño haga su trabajo, que es el que él tiene que hacer, es capaz de hacer y es el que va a permanecer en él. El otro, dejémoslo para otros momentos, porque es muy fácil. Le vamos a hablar del río Amazonas, entonces ahí mismo vamos y le ponemos el documental del río Amazonas. Entonces nosotros seguimos haciendo otra cosita, el niño está viendo el documental. Eso será vivo. Eso será lo que nos manda a hacer Charlotte Mason. No será más bien aprender a través de una poesía, buscar un cuento bien lindo que nos hable del río, de todas esas cosas, pero el niño anteriormente ya ha hecho ríos con las corrientes de agua que pasan por su casa, cuando estamos en la naturaleza, cuando le hablan de un lago, él ya lo hizo, lo formó con tierrita, hizo todo el ejercicio. Cuando le hablen de ese río, poder llevar esa imagen que él tiene en pequeñito a magnificarla a través de la imaginación, apelando a la verdadera imaginación que él tiene. Entonces, tenemos todos esos recursos nosotras, que solamente es irnos empoderando de ellos, irlos conociendo y poco a poco vamos a ir creciendo. Los libros que están preguntando, María ya contestó, ella no sé, aquí en la lectura del volumen están los libros en los que quise hacer énfasis, hay muchos más libros, muchísimos, que no los voy a citar ahorita porque no es pues como el lugar, pero hay muchos libros, pero sí estamos dando los principios, como Gaby nos estaba ayudando, de cómo buscar un libro vivo. Eso era lo que yo quería al picarlas un poquito mostrándoles estos dos libros, para que no sea que nosotros somos las que recomendemos libros, sino que ustedes por ustedes mismos, por ustedes mismas puedan empezar a mirar y decir, ve, este libro me va a servir, ve, mira, este libro lo bonito, este me está hablando de la geografía argentina, me está contando una historia, y podamos ver todas esas cosas y nosotros volvernos expertas en lo que es geografía viva y en lo que es verdaderamente un libro vivo que me va a servir para el proyecto de lo que yo llevo. No sé, María, ¿alguien más? Tengo ahí link como con una pregunta, me parece, no sé si alguien más. Aileen, ¿vas a hacer alguna pregunta? O ahí tienes la manito alzada, puedes hablar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermanas. Bueno, la pregunta es, más que nada es como, no sé si es si habrá algún grupo o algo así para los años que son de los niños mayores, por ejemplo, que estaba hablando aquí Elsa acerca de la geografía de relación. Por ejemplo, me gustaría que mi hijo más grande platicara, por ejemplo, con niños de Colombia o con niños de Perú, de Chile, y que ellos mismos les pudieran decir, por ejemplo, no sé, qué comida les gusta, cómo es el color de, no sé, algo así. No sé si hay algún grupo así o no sé, o no entra eso entre lo de la geografía de relaciones. Esa es la que quería preguntar. Pues la verdad es que eso es una muy buena herramienta cuando nosotros hacemos grupos, siempre todo lo que se trabaja en comunidad nos va a llevar a eso. Nosotros aquí en Colombia tenemos el grupo de diarios de la naturaleza y nos ha permitido conocer mucha geografía cuando estamos y los niños muestran sus actividades que están en México, cuando muestran cómo es el clima acá, por ejemplo, cómo es la vegetación en México, que tenemos a una mamá que se mudó de Colombia hace poco a México, cómo es la diferencia, y hemos aprendido muchísimo de ella. Incluso en una charla anterior estábamos hablando con Camila, contándonos cómo era la cultura diferente, su lenguaje, todas esas cosas, y esos grupos son muy interesantes y son muy buenos, así interculturales, distintos países, para ir generando esas relaciones y generando como que ellos mismos se hagan esas preguntas. Ay, ellos viven allá, ¿cómo es? Una postal, que las postales se acuerdan en la época de nosotros que esas eran las tarjetas más espectaculares, y uno con una postal soñaba. Esas postales son hermosas, podemos mandarnos postales, podemos hacer un montón de cosas que nos den esa curiosidad y ese gusto por conocer el entorno, no para yo solo conocerlo y ganar una materia, sino porque es que allá vive una familia que es amiga mía, porque allá viven hermanos en la fe que son mis amigos y me quieren. Entonces empiezan a existir esas relaciones tan bonitas y ahí se generan
verdaderos aprendizajes. Entonces hay grupos, pero sí tenemos la necesidad de ir generando más interacción entre los niños, sobre todo los niños grandecitos, que son con los que a veces nos vemos un poquito más complicaditas. Entonces, bueno, ahí te doy pues como esa respuesta. No sé, Mari, si tienes algo para complementar. Sí, digamos que es como algo que se va generando orgánicamente en la interacción de la misma comunidad, aunque eh, también son cosas que pueden salir con toda la intención, de pronto una mamá lo puede proponer y creo que hasta Lili lo hizo el año pasado, si no me equivoco, vi que ella hizo prácticamente un estudio intercultural ahí, hacían recetas, se compartían diferentes familias de diferentes partes y sé que hicieron muchas actividades y tuvieron la oportunidad de, digamos, como que tener esa conexión de diferentes culturas. Entonces creo que es súper fácil ahora en estos tiempos donde conectarnos con familias de otras partes del mundo es tan fácil. Sé que se pueden generar poco a poco esos espacios o, así como decía Elsa, orgánicamente también los niños van dándose cuenta, ¿no? De otros, de que esos niños cuando narran el acento es diferente o la forma en que dicen las cosas es diferente y eso va generando una curiosidad natural y por ahí entonces el niño también va como explorando esas otras culturas que pertenecen a la geografía, ¿no? Pero básicamente la geografía, esta parte de la sección 5, es si ustedes se dan cuenta, es como un hilo conductor que tiene todas las ciencias y casi todas las asignaturas de Charlotte Mason siempre parten de lo concreto a lo abstracto. La geografía física es la geografía que está directamente relacionada en el entorno del niño y usar esas cosas para explicar esos fenómenos y todas esas cosas, como lo decía Gaby, tú ves un charco y eso parece una ciénaga o cuando está lloviendo y por el andén va bajando el agua, tú puedes aprovechar eso para hablar de un río, de la corriente, de agua, tantas cosas que están ahí a la mano de nosotros en las caminatas de naturaleza que podemos usar para crear digamos, como esas primeras nociones que el niño tiene con la geografía física. E incluso cuando Gaby hablaba sobre la parte de la manipulación, también me acordé que ella recomendaba hacer moldecitos así en plastilina, que Elsa lo dijo que lo hizo una vez con sus niños, con arcilla, el niño ya sabe que es una montañita, cuáles son las cordilleras. Entonces, todos esos ejercicios de los primeros años es para que el niño concretamente pueda tener esa experiencia también de todo lo que se le va leyendo, porque la geografía del niño es una geografía que también está vestida de historias, entonces tú lees historias de otros niños, de otros países, y ya Gaby habló de las historias de los misioneros, y yo creo que a veces nosotros lo vemos difícil, pero la historia, para mí los libros de geografía no son tan difíciles como otras cosas, porque prácticamente cualquier libro de literatura te puede servir también de geografía. O sea, no es que tú vas a hacer un estudio, una unidad de estudio, pero tú puedes usar ese libro en tu vida personal, o sea, en la educación de tu familia. Por ejemplo, alguien una vez dijo en el grupo hace mucho tiempo, ay, que Heidi, que si lo puedo usar para estudiar geografía. Sí puedes usarlo para estudiar geografía. Si quieres estudiar los Alpes suizos, si quieres saber cómo se comporta. Sí, no es que cualquier cosa nosotros le podemos dar el enfoque que necesitemos. Lo importante es que cumplamos con ese ejercicio de vestir al niño de otras historias, de otras partes del mundo. Y incluso ahí dice en el volumen que el niño ya de por lo menos a los 12 años, no sé si dice, o sea, no me acuerdo la edad exacta, pero dice que es un niño que al menos ya ha leído muchas crónicas. A veces las crónicas de viaje también, no es que la persona hubiese sido un geógrafo, pero fue un cronista y dijo lo que vio en el momento, que habían unos personajes así vestidos, que el río estaba sucio, que hacía frío, que los mosquitos le picaron, que, bueno, los cocodrilos, todas esas cosas son útiles y no, a veces no es necesario leer todo el libro, a veces está en parte de nosotros a tomar extractos de crónicas que también pueden servirle al niño para vestir su imaginación. Entonces, vamos ahí como nosotras mismas desarrollando es como como cuando uno va ejercitándose en usar los recursos que tenemos a disposición. Eso es lo más importante y cada vez que lo vamos haciendo nos vamos dando cuenta, como decía, se va agudizando en nosotros esas cosas que nos sirven para ese objetivo de la geografía. Pero la única manera es leer esos libros, o sea, la única manera es
¿quién ha leído el libro, no sé, de pirata que salió por el continente? Nadie lo ha leído. Bueno, es la oportunidad para que tú leas ese libro y nos digas si el libro es bueno o es malo, pero sí estar dispuestas a explorar esas nuevas lecturas que quizás están ahí esperando con nosotros para ser descubiertas. Entonces, eso es súper importante. Yo creo que básicamente la geografía en ese sentido de los libros vivos, sé que solamente es cuestión de mirar, como decía Gaby, que no dice geografía, no dice el libro geografía, pero los libros misioneros sirven, ¿verdad? Entonces fíjense que no necesariamente tiene que ser un libro que explícitamente hable de geografía, pero que nosotras sabemos que definitivamente nos va a dar toda esa información que necesitamos. Si hay alguna otra pregunta. María, y ahí el deseo digamos, la tertulia de hoy era dar herramientas, no necesariamente decir cuál libro, como acabas de decir y también decía Gaby, cuál es el libro, sino cómo encuentro ese libro, o sea, cómo puedo yo misma buscar ese libro. Entonces, si vas a buscar un libro de geografía, puedes empezar a buscar misioneros, por ejemplo, David Livingstone, toda la serie de Jukum, de misioneros, que es tan hermosa. Nosotros estamos leyendo con Gaby un libro tan lindo, con mi Gabriel, que es del libro de la Enciclopedia del Mundo de los Niños, Mario. Y se llama Niños de todo el mundo. Qué belleza, se traen unas historias y entonces ahí ponen la ubicación, entonces la cultura, cómo vivían, qué comían y cuentan una historia. Entonces eso da pie, esa es la lección de geografía que nosotros estamos haciendo con Gaby en el año 1, estamos haciendo esa geografía, leyendo historias, todo lo que son viajes de Marco Polo, no sé quién más quiera compartir por acá, más unos particulares que les quise hacer énfasis porque estaban ahí, que fue los que les compartí esos fragmentos ahorita. No para que ustedes digan, no, voy a coger ese libro ojo cerrado, sino para que hagan el ejercicio, como dice María, de coger y mirarlo y decir, bueno, voy a examinar este libro de por qué sí, por qué no. Así nosotros no nos volvemos dependientes de otras familias, otras mamás, que nos digan cuál y por qué, sino que nosotras mismas, por el gusto propio, empezamos a ejercitarnos. Uno, ¿cómo ejercita el pensamiento? Pues pensando. Entonces uno se pone, al principio no la coge, pero después uno va leyendo, va preguntando, va mirando y va construyendo también sus propios criterios para los libros vivos de cada país. Digamos que de historia universal hay muchos, pero en cada país hay muchos. De los misioneros que visitaron, de cómo hicieron el recorrido para hacer la descripción de la flora y la fauna, o sea, hay muchísimo de cómo poder trabajar ahí. Como dice María, geografía para mí personalmente no es la más difícil para encontrar libros vivos. Es cuestión de que nosotros conozcamos la metodología, que nosotros miremos cuáles son los principios, que son principios que están todos dentro de los 20 principios, pero que ahorita los estamos particularizando y ampliando para que tengamos mejores herramientas a la hora de mirar la materia de geografía. Ahora, tenemos la geografía hogareña, la natural, la de la que estamos hablando, pero en ningún momento estamos menospreciando la geografía basada en lecciones. ¿Sí? Esa también es complementaria y es un instrumento educativo. Cuando sentamos al niño le vamos a decir, bueno, estas son las partes de la tierra y todas esas cosas, pero ellos ya han tocado la tierra, ya saben qué es esto, ya tienen un tipo de relación muy grande, entonces podemos complementarla con ese instrumento educativo que ya son las clases particulares de geografía cuando nos sentamos y nos tomamos un tiempo para mirarlo, tal vez para hacer una manualidad que nos sirva, para hacerlo con arcilla, para hacer y representar muchas cosas que podemos hacer, incluso con las piedras, con la parte geológica, en esos estudios que vamos haciendo. Y en esos estudios, poco a poco nos vamos volviendo expertos en cada tema. Y eso ustedes lo saben y lo han vivido, que uno se va volviendo experto en cada uno de esos temas porque uno empieza a profundizar, y eso no lo hacen los niños solos, sino que lo vamos haciendo como a la par. Entonces, bueno, Mari, ¿qué más tienes para decir? O no sé si... Bueno, voy a cerrar la grabación. Voy a decir algo al final, pero voy a cerrar la grabación para dejar hasta aquí este espacio. Bien.